¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Bienvenidos a Noches sin Tregua, aquí como siempre desde Vinomundo en Brasil de Mora. Pensemos en voz alta. Hace aproximadamente un año hubo un cambio en el Ejecutivo, hubo un cambio en la Asamblea Legislativa, pero sobre todo en el Ejecutivo hubo un cambio que la gente exigió, que la gente pidió y que a lo mejor el cambio no ha sido más allá de un poco más de lo mismo por mucho tiempo. Al cumplirse un año se hace necesario hacer una revisión y hacer un análisis de lo que ha pasado en este año de gobierno de la administración Solís Rivera. Para ese efecto, el programa de hoy analizará detalles sustanciales sobre este año de vida de esa administración. Ya regresamos. Decía yo en la presentación de que estamos a días de que se cumpla un año de la administración Solís Rivera y es importante revisarla. Para eso he invitado a 3 distinguidos profesionales, ya han estado en el programa, ya ustedes los conocen, no solamente porque participan en mi programa, sino porque han estado en muchos otros escenarios. Me refiero primero a Gustavo Araya, politólogo y distinguido profesional en los medios, sobre todo en el tema de la comunicación política, el colega y compañero en radio, don Randall Arias, y también director de una fundación para la paz y para la democracia, y el reconocido historiador don Vladimir de la Cruz. A los 3, gracias por venir. Les pediría en principio que tengamos un brindis por nuestras familias, por ustedes y sobre todo por nuestro país. Y por este gobierno. Ya estamos regresando. Metas, sueños, imágenes del futuro. Llámalos como quieras. Pueden tener cualquier forma, tamaño o color. Pueden parecer descabellados y a veces hasta nacen silenciosamente. Pero si no los cumplís, se quedan en buenas intenciones. Con cada gota de sudor se van haciendo fuertes, a tal punto que son capaces de hacer retumbar al mundo entero. Cada uno es diferente, pero lo que no cambia es la sensación cuando por fin los podés alcanzar. Lo único que tenés que hacer es ir tras ellos. Con el BAC pasa de querer a poder. Vinomundo es un lugar creado para fomentar y cultivar la cultura del vino. Nuestra gastronomía se define como fusión mediterránea. Es un sitio único en el país, el cual posee la infraestructura que asemeja la arquitectura clásica europea. Vinomundo cuenta con varios ambientes para disfrutar: restaurante, 2 cavas, bar y salones de eventos. Vinomundo, donde el vino se toma con el alma. Para información y reservaciones puede llamar al teléfono 2249-4715. Restaurante Domenico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. Recuerde que antes de construir o remodelar, debe solicitar la disponibilidad de agua y los derechos del nuevo servicio en las oficinas de AIA. De lo contrario, usted está incurriendo en una conexión ilegal y se expone a multas y sanciones económicas y de cárcel. Usted no debe pagar a ningún funcionario público o personas ajenas a la institución. Denuncie estas situaciones de forma confidencial a la línea 229-60762. Un mensaje de Acueductos y Alcantarillados. El agua es vida, cuidémosla. Café y palabras, porque la política sí importa.
Escúchenos por 89.1 FM de lunes a viernes de 10:30 a 11:30 de la mañana. Café y Palabras. Charlas de café con los politólogos Claudio Alpizar y Randall Arias, quienes con sus invitados y contertulios le involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y Palabras, porque la política sí importa. Por 89.1 FM, La Superestación, un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y Palabras. Yo quisiera primero plantearle a los invitados una pregunta. ¿Con qué parámetro o sobre qué parámetro deberíamos evaluar a un gobierno? Gustavo. Yo generalmente utilizo tres puntos. El primero es, como si fuera un semáforo. El primero tiene luz roja, que es con relación a cómo recibe la situación del gobierno anterior, con cuál situación se encuentra en el ambiente internacional, porque no todos los gobiernos empiezan, ¿verdad?, en bonanza ni tampoco en tabla rasa. Empiezan con una situación heredada, no digo de una administración anterior, sino históricamente, de relaciones con sus vecinos, de situación económica mundial, de recesión, etcétera, etcétera. Entonces digamos que eso tiene un peso. Ese es el primer elemento. El segundo elemento, en donde tiene, también un tema de cómo evaluar un gobierno, es el manejo de las crisis. Porque generalmente eso dice mucho, para mi caso, del talante o del carácter, de la naturaleza del ejercicio del poder. Cómo atiende las crisis normalmente denotan cómo es el liderazgo en la verticalidad, en la horizontalidad, en la dotación, de esas responsabilidades que tiene cada uno de los diferentes operadores políticos. Y el tercero, que es la luz verde, la anterior siendo la amarilla, esta siendo la verde, en cuanto a la verde en el plan de gobierno. Las personas votan por un mandatario, por una mandataria con base en un plan o proyecto o ideas que se le encomiendan o que a través del voto se le autorizan. Entonces ahí tiene luz verde. ¿Vos estarías de acuerdo, Vladimir, con esa percepción o le agregarías algunos elementos? Para mí, la luz verde no sería esa, porque el funcionamiento de inicio de un gobierno en las condiciones de nuestra organización institucional entra amarrado por el presupuesto que ya le dejó el gobierno anterior, donde no puede intervenir y donde el programa justamente electoral y el programa de gobierno que se propone a los electores choca con la realidad. Entonces, en la práctica, yo soy más generoso en ese sentido de no someter al nuevo gobierno a su plan de gobierno en el primer año, porque no hay ninguna posibilidad real de empujar nada, literalmente. Pero sí creo que el gobierno en este primer año tiene que dar muestras muy importantes de cómo recibe lo que el gobierno anterior, de cuáles son los ejes principales que debe mantener y cuáles son los énfasis que él debe impulsar y lo que debe corregir. Randall. Yo sería mucho más sencillo. ¿Qué ofreció y cuál era la expectativa de la gente? Yo creo que hay un contrato tácito con respecto al electorado, y para entrar de lleno a este gobierno ofreció muchas cosas, generó una sobreexpectativa, y lo que tenemos que hacer, una valoración, es en dos dimensiones. Uno, realmente está cumpliendo con esa expectativa, y contrastarlo contra los hechos reales, contra los datos, para no quedarnos solamente en la percepción. ¿Y por qué lo digo? Porque de repente el análisis de este gobierno se ha tornado muy pasional. Uno escucha cualquier análisis y cualquier programa y son en general valoraciones negativas. Entonces yo creo que hay que buscar como otra forma de verlo, de tal forma que uno pueda decirle algo novedoso a la gente, y yo sigo insistiendo. Y es un poco lo que decía Gustavo al inicio, ¿verdad? ¿Cuáles eran las condiciones en las cuales lo toma? Y eso determinaba las demandas y necesidades de la población. Él le hace esa lectura, en este caso un gobierno, genera una expectativa, hace un ofrecimiento, la gente se lo compra, y este programa será para ver si realmente desde el punto de vista de nosotros ha cumplido o no ha cumplido, tratando de interpretar lo que finalmente 1.300.000 votantes Ahora, independientemente del orden, de lo que Gustavo planteaba de las luces, en honor a la verdad, viendo otras latitudes, uno no podría decir que un gobernante en Costa Rica recibe un gobierno en una crisis terrible o en una destrucción. En este caso sí, con mucho descrédito de la clase política anterior a Guillermo Solís. Y en el caso de
de las crisis hemos estado viendo que es la frecuencia que más se ve y los deterioros de imposibilidad de poder ellos a tratarlas, siguiendo tu línea. Y en el caso del plan, yo siento que de todo punto de vista este gobierno no tiene un plan estratégico, ni de corto ni de mediano plazo. Ahora bien, pues estabas interesado en plantear algo cuando Vladimir estaba generando inquietudes. Sí, nada más vamos a ver, completamente de acuerdo con don Vladimir, de que evidentemente el tema presupuestario es relevante, ¿no? Yo no diría determinante por una razón nada más, y esa es la única acotación. Hay medidas para las cuales no se requieren recursos del presupuesto. Hay medidas de decretos que pueden ser alineamientos en términos del ejercicio de la administración pública propiamente dicho, y no necesariamente, digamos, dotar de más equipo a la policía, pero sí ponerlas a hablarse entre ellas. Me explico, o sea, hay cosas que, como ese ejemplo, que no necesariamente requieren de recursos, pero sí, definitivamente, todo gobierno nace en su administración con una herencia no solamente histórica y demás, de términos de necesidades de la población y todo esto, sino que también evidentemente le marca la cancha, sin duda alguna, el tema del presupuesto. Perdón, pero para liderazgo no ocupas presupuesto. Para liderazgo no ocupas un plan de gobierno. No, de acuerdo. Esa sería la variante. Hay una cuestión importante que normalmente se hace en julio del año en que entra el gobierno, que es cuando el presidente se prepara para hacer una reforma presupuestaria que lo permite hacer, y ahí uno podría sentir un derrotero. En el caso actual no hubo derrotero, no hubo una reforma presupuestaria en julio de ningún significado. Se estaba haciendo los 100 días, si mal no recuerdo. No había ningún significado en ese sentido. Y en ese tanto me parece que fue como entrar con las manos amarradas, como con una camisa de fuerza, sin perspectivas. Y aun cuando el presidente, digamos, pudo haber destellado en algunos actos propios de él, como haber subido los salarios, como haber dado la plata a las universidades y esas cosas, no usó el músculo político que le dieron los votos de la segunda elección para haber lanzado a esa gente en su apoyo popular, y al contrario, eso se le ha desgastado, porque al mismo tiempo que impulsa ese tipo de políticas, como la de la reforma laboral, al mismo tiempo impulsa una campaña feroz, como ningún gobierno lo ha hecho antes, que en los primeros 100 días en manifestaciones reprime y mete gente presa, y no solo gente presa, sino que están condenados hoy a la cárcel. Lo que aquí se había señalado como una criminalización de la protesta, ahora es efectiva en este gobierno. Pero hay algo que quiero rescatar de eso. Y la lucha que está dando el gobierno contra las convenciones laborales y contra los derechos adquiridos de los trabajadores, eso está pesando mucho en eso, y está enfrentando a los sindicatos. Para que no nos adelantemos en todo lo que tenemos que hablar. La gran propuesta, volviendo a lo que planteaba Gustavo, o sea, la gran expectativa que generó este gobierno era cambio. Eso era cambio. ¿Cuál cambio? Nadie sabía. No, nadie sabía, pero el ciudadano quería un cambio. El cambio era, en alguna medida, tal vez en el gobierno de doña Laura, el cambio era que era una mujer, y en este caso el cambio era que no era ni Liberación ni la Unidad la que iba a gobernar. Sí, el outsider. Y vos lo acabas de decir, entra con un fuerzón que le da un músculo político de 1.300.000 personas. Pero yo me voy a devolver, y estuve con vos en un programa de Laura Martínez después de que el presidente diera su primer consejo de gobierno, y les voy a recordar algo. En ese consejo de gobierno, el presidente de la República, su primer decreto, cuando tiene la fuerza más grande, es sobre unas alcantarillas. Después Después de nombrar a Mariano Jiménez, después de nombrar a Mariano Figueres, viene el segundo elemento. O sea, lo que quiero decirles es que se veía entonces un gobierno de cosas chiquititas, porque si en ese momento hubiese planteado la reforma procesal laboral, el levantamiento del veto con toda la fuerza que tiene, nadie se hubiera movido porque estaba empoderado. Pero escogió algo pequeño. Segundo, acuérdate que lo planteé, el gabinete. Cuando se reúnen en el gabinete para juramentarlos, se les hace un bizcocho en el nombramiento. Se les enredan los nombres de los ministros, porque parecía que ni entre ellos se conocían. Y la actitud del presidente, con todas las cámaras, fue decirle a la gente, ahorita aprendemos, todavía están aprendiendo. Y concluyo con esto. Y concluyo con esto para dejarlos a ustedes hablar. El tercer elemento. ¿Quién estaba vigilando si esos nombramientos estaban mal, si los papeles estaban bien?
debió haber sido el ministro de la presidencia. Desde ese momento, don Melvin no estaba en ese tema. Eran una secretaria y una periodista. Ese fue el arranque del gobierno. ¿No sería una pinta de lo que nos venía? No solo eso, nombra viceministros antes de nombrar ministros. Y algunos directores de instituciones antes de nombrar los jerarcas superiores. Sí, el canciller fue el último y ya había un montón de embajadores. Pero no se avisoraba ya lo que venía. Pero honestamente, a veces son formalidades, o sea, indicativas y simbólicas de lo que venía después, que lo que yo llamo una indiferencia por la formalidad y por el Estado de Derecho. Para mí todo es ese descuido, para mí hoy queda reflejado en la ley Mordaza, una absoluta indiferencia por el marco normativo y jurídico y constitucional y los valores fundamentales de este país, que luego se materializan en aspectos mucho más graves. Pero bueno, en todo caso, yo sí quiero destacar el tema de que él encuentra, a propósito de lo que decía Gustavo, un país desencantado, que no quería a los políticos de siempre, los ilusiona, la gente crea en él, y luego, la verdad sea dicha, el día de hoy hay una gran desilusión. Mi gran preocupación es el desgaste que está teniendo, no solamente para este gobierno, porque es más que evidente, y hay que ver que las perspectivas, que eso lo veremos probablemente después, sino las consecuencias para el régimen democrático. Ese es el gran tema de fondo, y los demás partidos políticos deberían estar, y como yo digo siempre, que Liberación, a un sector de Liberación principalmente, se está frotando las manos y diciendo, ahora sí, se va a llevar el carajo, perdón la palabra, a este gobierno, y como tienen vocación redentora y de Mesías, y juran y recontrajuran que entonces la gente va a llegar pidiéndoles y rogándoles que traigan al nuevo Mesías, traído donde sea, para rescatarnos y salvarnos, y en el medio de todo eso, el país lentamente va caminando hacia atrás. Y ¿qué? Bien, estás vos así, ¿qué? ¿qué? No, es que me parece que el país no estaba desencantado, digámoslo, vamos a ponerlo en este término. Si uno analiza los porcentajes de abstencionismo... Perdón, no estaba, dice usted, don Vladimir. No. Si uno analiza los porcentajes de abstencionismo, son iguales desde 1998 hasta ahora, el 34%. Y si uno analiza el abstencionismo histórico desde 1953 hasta hoy, el promedio es 22%. De manera que, en términos de que la gente rehúsa participar activamente en el proceso electoral, estamos igual. No, pero eso es adherencia, es diferente. Entonces, que el desencanto. No, pero es que esa es la gente que del todo no participa en el proceso electoral. Los que participan son los encantados por todos los partidos, no importa por cuáles. Los que van a votar como tocándoles una flauta de Amelín y van ahí a tocar por cada partido, ¿verdad? El resto se divide entre 9 partidos, o entre 13 partidos, y 9 legislativos que terminaron votando. Los resultados reales del proceso electoral que tenemos que analizar no son los de abril, son los de febrero. Y en febrero el partido Acción Ciudadana y Liberación Nacional quedaron tablas, una diferencia de 15.000 votos si acaso. Yo creo que esta es la esencia principal, lo demás es ilusión, lo demás es la única alternativa posible que hay de votar, a la cual la gente va, no están de acuerdo en un partido y en un candidato, y terminan dándole el voto al otro. Los chiquillos te están hachando hace rato en relación a lo que vos estás diciendo. Vamos a ver, es para sumar elementos a esto que estamos haciendo en términos de contexto. Acordémonos de que no solamente fue un nombramiento de ministros y ministras y jerarcas y demás en 3 tiempos. En 3 tiempos, exactamente. Lo cual per se no necesariamente tendría problema, porque uno entendería que un partido que no ha tenido ocasión en el poder, pues evidentemente tiene que llenarse, ¿no?, de esas filas y empezar a ver, ¿no? Hasta los salvó Semana Santa, ¿te acuerdas? Para el tercer tracto. El tema acá es que les tomó por sorpresa también. Eso quiere decir que les había tomado por sorpresa, porque no habían puesto las líneas en donde podían ver prospectos y demás para poder hacer la colocación. Eso es uno. Pero un paréntesis, le tomó por sorpresa a don Luis Guillermo la candidatura, ganó que por 12 o 13, recordemos. Sí. Le toma por sorpresa a la segunda ronda, le toma por sorpresa quedar. Pero no le toma por sorpresa solo a él, le toma por sorpresa a don Johnny, a Liberación completo, a la población en general, nos toma por sorpresa a todos. A todos, nosotros que analizamos la campaña, ninguno la pegó. Exacto. Eso es una realidad, nadie sabía, ¿verdad? Cómo iba a quedar esa ecuación. Pero lo que me llama la atención es que los mensajes que se envían al puro inicio de la campaña, diciendo que se va a cerrar la DIS, el problema no es que no se cierre, vamos a ver, sí, porque se había prometido de alguna manera revisarla y lo que ustedes quieran darle la modificación. El asunto es que se nombra a don Mariano, que no hay ningún problema en que se nombre a don Mariano.
el asunto es que es al hombre de confianza. Y había dicho que no le iban a dar ningún cargo en el gobierno. Que no se le iba a dar ningún cargo en el gobierno y que se le está depositando muchísima más confianza y que de hecho en la última encerrona que tuvieron fue el coordinador de la encerrona. Entonces era para un puesto que iba a perdurar en el tiempo. 1. 2. Don Mariano, ni don Víctor Morales Zapata, ni don Melvin Jiménez provienen de filas del PAC. O sea, en términos de congruencia ideológica, de una plataforma programática, de una agenda, no necesariamente... Ahí podría meter mucho más, ¿no? ¿Verdad? Ok. En el momento en que envía el mensaje de nombrar a don Melvin Jiménez como ministro de la presidencia, a mí me queda muy claro un asunto. Piensa o gobernar a pesar de la Asamblea Legislativa o sin la Asamblea Legislativa, o no le interesa la Asamblea Legislativa, o algo pasa con la Asamblea Legislativa, porque nadie nombra un ministro luterano para coordinar uno de los principales poderes políticos en este país. Ahí ya hay... Teniendo 13 diputados. Desdén o desinterés o lo que ustedes quieran, no sé qué hay. Yo me quedo con el desdén. Sí. Vamos a ver, ¿verdad? Y vamos a ver, luego de que esto sucede, el nombramiento, el propio primero, el 1 de mayo, cuando se toma posesión en la Asamblea Legislativa, don Henry Mora, o el grupo que estaba con él, estuvo dispuesto a canjear como moneda política para obtener los puestos con el tema digamos, pongámoslo así, de reivindicaciones civiles. ¿Cierto? Pero ahí negoció con dos discursos en los dos grupos. Claro, lo que pasa es que eso decía cuáles eran las cartas que estaban dispuestos a barajar. Entonces, que no me digan después de que sí era opción de gobierno tener la lucha, las reivindicaciones. No. La han tomado como una carta más con la cual se puede bajar. Entonces ya hay mensajes desde el puro principio que dicen que están jugando en estas reglas que no necesariamente son las de partido del PAC, que no necesariamente son las de una plataforma programática, que no necesariamente son homogéneas entre ellos. ¿Y entonces a qué juega, perdona? Eso estamos averiguándolo todavía, okay, ¿no? Es que es desconcertante. Estoy bromeando. Pero es cierto, es exacto. Yo comparto plenamente. El tema, creo que para las personas que nos escuchan, ¿hacia dónde vamos? No, el presidente está jugando... Ahí es, ahorita lo tengo. El presidente está jugando un escenario donde no tiene nada claro, donde con los últimos escándalos que se han sucedido ahora en finales de marzo y abril, lo que ha dicho es que lanzan temas independientes a la población, que lo pueden mandar un ministro sin saberlo él, provocan una revolución interna con lo que dicen, y es nada más como para que se discutan los temas, para tener opiniones. Y eso lo que está demostrando es un desastre, eso demuestra un desastre de coordinación de gobierno. En ese punto, lo que decía Randall, el carácter del liderazgo, la naturaleza del liderazgo, cómo ejerzo el liderazgo, independientemente si estamos de acuerdo o no con los diferentes mandatarios, pero ustedes vieron el gobierno de don Abel Pacheco, de don Miguel Ángel Rodríguez, el de don Oscar Arias, el de don José María Figueres. Yo digo, para ponerlo en algún término coloquial, es que bajaban 110 voltios, quedaban 220 voltios desde la oficina del presidente hasta el último de los encomendados y le decían, me cuida 3 o 5 aspectos de esa ley que a usted le toca. Puede tener independencia y criterio en lo que usted quiera, pero me cuida estos 3. Pero yo les voy a dar, déjenme echarles una Gustavo, pero además, cuando esos ministros hablaban, uno sentía que hablaba el Consejo de Gobierno o el presidente mismo. Déjenme meter ese penal. Me lo pusieron en el puro centro. ¿No notan ustedes que los ministros juegan un papel secundario en relación con los viceministros? ¿No han visto ustedes que los viceministros de Hacienda tienen un papel más protagónico que don Helio? ¿No vieron cómo en el MISIT el viceministro se le adelanta en el tema de la ley Mordaza a la ministra? ¿No lo vieron también en el famoso caso de Soleil, ministro de la Presidencia? Claro. ¿No estarán los viceministros asumiendo un papel que no les corresponde porque la Ley General de Administración Pública los define como el primer funcionario administrativo? De la misma forma define que el líder político del sector es el ministro. No faltará más de un líder, no solo el ministro de la Presidencia. Lo que hemos hablado de los operadores políticos. A mí me parece que eso es simple desarticulación, bien decía Gustavo, es un grupo, es un partido, un grupo, es que primero que hay que decir, el G3
que lo dijo Don Solís, es decir, don Víctor Morales Los hombres Zapata, del presidente. los hombres del presidente, don Mariano Figueres y el obispo luterano, no son de estirpe PAC, punto. Entonces, primero, hay que partir de un hecho. Si usted le pregunta a los históricos del PAC, hoy se desmarcan, pareciera que son solo doña Epsi y don Otón, pero hay mucha más gente, lo que pasa es que no lo dice. Entonces, es gente que viene de afuera. Muchos de ellos anduvieron buscando campo incluso durante la campaña electoral con don Johnny Araya, con muchos otros cuando creían que iban a ganar. Y bueno, se encuentran con el poder, tratan de articular, pero lo cierto del caso es que yo veo, y eso es lo que quiero decir en este momento, es varios niveles. En la parte económica, la verdad es que está haciendo, el Banco Central hace un excelente trabajo, y es que quiero ser como analítico en lo económico, en lo social. En lo social ahora tenemos un buen liderazgo con doña Ana Elena Chacón y con el ministro de Bienestar Social, que me parece que plantean un buen programa. Esas son las líneas que yo veo fuertes. Entonces, exactamente, entonces, Banco Central sólido con una inflación muy controlada, tipo de cambio, me parece muy bien. En la parte, repito, social, creo que hay que darle un voto de apoyo. No hemos resultado, pero parece bien articulado. El proyecto parece interesante. Así, política exterior, tenemos un canciller muy bueno y un vicecanciller probablemente mejor. Lo digo, son dos personas de altísimo nivel, pero con un servicio exterior que parece una cosa patética porque no lo nombraron ellos. Pero digamos que la política exterior de este país, ahí va. Tibia en derechos humanos y defensa de los valores fundamentales de este país, coqueteando con el ALBA. Pero entonces, ¿será que alguna gente hace mucho ruido y no deja de ver esas cosas buenas ahora? No, es que eso es lo que quiero decir, porque de repente tenemos que ponderar, y ojo, salvo lo fiscal, y quiero terminar eso, que es un desastre, una irresponsabilidad absoluta, lo que decía don Vladimir, le regala plata a las universidades alegremente a cambio de nada, le hace un aumento a los empleados públicos. Y después pide una reforma fiscal. Y después pide una reforma fiscal. Entonces, quiero decir, hay que ver que hay partes que sí funcionan en general de este gobierno, porque no hay que ser ingrato diciendo que todo está mal. No, y hay una agenda, un respeto por la agenda, digamos, de atracción de inversión extranjera directa, que me parece que se ha mantenido. La entrada, a la OSD y el ministro Mora, el de Comercio Exterior. Es que pareciera que hay una línea que ya viene de hace muchos gobiernos. Y es de Estado, que viene que es más fácil llevarla. De doña Laura Chinchilla la entrada, y ya vamos a entrar al club Unión de los países más desarrollados, 34, que tienen los más altos estándares. Es decir, hay cosas que en general están bien. El problema, y eso es lo que yo quiero terminar diciendo, es la calamidad del manejo político, y eso es porque todo lo que estamos diciendo acá, entonces no podemos reducir el gobierno solamente a lo político. El problema es que es lo más importante y es lo que está peor. Metas, sueños, imágenes del futuro. Llámalos como quieras. Pueden tener cualquier forma, tamaño o color. Pueden parecer descabellados y a veces hasta nacen silenciosamente. Pero si no los cumplís, se quedan en buenas intenciones. Con cada gota de sudor se van haciendo fuertes, a tal punto que son capaces de hacer retumbar al mundo entero. Cada uno es diferente, pero lo que no cambia es la sensación cuando por fin los podés alcanzar. Lo único que tenés que hacer es ir tras ellos. Con el BAC pasa de querer a poder. Restaurante Doménico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. En sus 62 años, la República continúa evolucionando para brindarle el mejor servicio. Ahora los invitamos a explorar nuestro dinámico sitio web. Como suscriptor tendrá acceso ilimitado desde cualquier dispositivo. Como visitante podrá acceder a 5 artículos gratis al mes. Adquiéralo ya y obtenga el primer mes por solo 99 centavos de dólar. Suscríbase hoy y viva la nueva experiencia periodística.
Recuerde que antes de construir o remodelar debe solicitar la disponibilidad de agua y los derechos del nuevo servicio en las oficinas de AIA. De lo contrario, usted está incurriendo en una conexión ilegal y se expone a multas y sanciones económicas y de cárcel. Usted no debe pagar a ningún funcionario público o personas ajenas a la institución. Denuncie estas situaciones de forma confidencial a la línea 229-60762. Un mensaje de Acueductos y Alcantarillados. El agua es vida. Cuidémosla. Tertulias de la Cava, un espacio oportuno para intercambiar con los principales actores sociopolíticos de la vida nacional en el que usted podrá oír, compartir, discernir y proponer ideas. Un espacio de política con P mayúscula, en el que el respeto a la divergencia de pensamientos es el mejor momento para encontrar puntos de encuentro. Los martes, en el Club Unión, a las 7 de la noche. Para reservar su espacio puede llamar al 2257-1555, abierto al público en general. Sea usted parte de las soluciones en Tertulias de la Cava. Bueno, ¿qué dicen las canas o las canas? A mí me parece que lo del Banco Central es muy importante, pero eso se debe fundamentalmente al presidente del Banco Central. Así es, a don Olivier. Que es un viejo funcionario del banco que tiene colmillos de mamut, así que le dan vuelta, ¿verdad? Bueno, tiene poder y liderazgo. Tiene poder dentro del banco. Y en el Banco Central hay un grupo de funcionarios de intermedios de un alto nivel profesional, económico, y que le marcan un rumbo al país muy importante, independientemente de quién sea la directiva y el presidente, pero se siente el peso, salvo que si uno pensara que este gobierno haría políticas populistas, uno podría pensar que el Banco Central podría hacer también políticas del Banco Central populistas, que no las está haciendo. Ahí hay seriedad. Sí. Eso se siente. Sí. Ahí estabilidad. Yo estoy de acuerdo en más o menos en estos otros rubros. Creo que habría que añadir, me parece a mí, obras públicas, donde uno siente, digamos, que hay una visión. Y hay liderazgo. Una visión. Ahí hay proyectos y hay recursos ya. Y hay una visión de desarrollar. Un semáforo que yo decía, ¿verdad? La situación recibida, ¿verdad? Ahí yo pienso que sí ha empezado a trabajar. Ahí pienso que sí, y además agreguémosle el beneficio del Ministerio de Obras Públicas, que el que está a cargo no es un ingeniero. Sí, no, ahí salió bien. Yo creo que eso está marcando una ruta lenta, pero que se siente con pasos tengo mis dudas. Yo no estoy seguros. Tan positivo con vos. No, me parece que me parece que la pleitos. visión es de desarrollar ciertos ejes de infraestructura que son los importantes. Eso es suficiente. Comparativamente por no ahora. está tan mal. Ahora, no sienten ustedes, lo escribí por ahí, lo he dicho en varias ocasiones, que el presidente habla demasiado, que por la boca muere el pez, que el presidente le falta tacto, que en todo lado, que en cualquier lado da una conferencia de prensa, con facilidad lo raptan, con facilidad lo cuestionan. Él se expone y muchas veces dice muchas cosas sin haber coordinado previamente con los ministros. ¿Dónde parece? Y lo escribe también en Twitter. Ah, sí, claro. Será él. Ese es el problema. Vamos a ver, yo lo pongo en dos dimensiones. Una cosa, lo que el presidente efectivamente hace y dice, que siendo un gobierno de cambio, un gobierno con altas expectativas, yo creo que sí había que hacer una lectura. Lo que pasa es que no sé si la lectura ha sido la correcta, pero yo sí, digamos, con el más, con las mejores intenciones, diría que el principal activo político de este gobierno sigue siendo presidente de la República. Tan es así que uno todavía lee comentarios donde la que se equivoca es la que le maneja las redes sociales, no el presidente. El que se equivocó fue el ministro y no el presidente. A mí me sorprendió un día de estos, todavía un voto en Café y Política confianza. Llevamos un experto, ¿te acordás? Esteban Mora, que nos decía que la caída en redes fue más dramática en el caso de Laura Chinchilla. Sí. A mí me llamó la atención. Y le faltaba el respeto, mientras que el presidente, decía don Esteban, y vos lo sabés muy bien, al presidente, digamos, hay un desencanto, pero todavía le mantienen un margen de error, digamos, una deferencia especial de pensar y esperar que se está equivocando temporalmente, pero que hay un acto final de fe de que él va a terminar haciendo las cosas bien, cosa que doña Laura se los quitaron desde el primer año y después de ahí no hubo forma de levantar. Nada más 3 elementos. El primero, no hay una estrategia para que el presidente entonces se refiera en los términos, en el tiempo, en la forma que debería de referirse. Eso es uno, entonces no hay cuidado, entonces el presidente unas veces sale, otras veces no, a veces habla más, a veces menos. ¿Okay? 2, en los diferentes canales de comunicación
no hay homogeneidad. Que obviamente pasa por el tema de la estrategia, pero también pasa por un tema de articulación básica, diaria, cotidiana, de qué es, ¿verdad? Entonces vemos una cuenta de la Presidencia de la República en donde tuitea, por ejemplo, cómo está el estado del tránsito. Ok. Y número 3, yo creo que el presidente tiene una licencia especial. Sí, el presidente era el que estaba autorizado durante la campaña a tomarse el selfie, porque no era el presidente, era yo el que quería el selfie con el presidente. ¿Me explico? La gente lo pensaba de esa manera. Pero eso te Sí alcanza había- para la primera parte, Gustavo, perdona. De acuerdo. Pero es que a esta altura, sabiendo que le dan tan duro, De acuerdo. y esa sobreexposición, perdona, es porque el ministro de la presidencia no hace su trabajo, que es poner las balas al pecho. Pero digamos, Voy el al ministro, tercer- porque voy yo a diría terminar- que todos, muchos de los ministros, Voy no a todos, terminar muchos el de los tercer ministros. elemento. El presidente tiene licencias en donde ya se gastó la etapa del selfie, ya no, ¿verdad? Pero todavía puede tener esa cercanía, esa empatía con la población y muchos sectores, pero no tiene, y esto pasa en política, en comunicación normalmente, cuando hay un vacío, se lo llenan otros. Cuando el ministro de la presidencia, que es el principal operador político, no le pone las balas, el pecho a las balas, sale el presidente a hacerlo. Cuando el ministro de la presidencia Para no defender al articula ministro. bien, para defender al ministro, para defender al viceministro, para defender a quien sea. Bueno, pero veamos, ahora que vos hablabas de comunicación. Recuerdo, Vladimir, en el discurso de los 100 días, allá en el Melico Salazar, el presidente plantea el país más corrupto del mundo. 34 puntos logré yo detectar del discurso Era el del país más presidente. corrupto del mundo. O sea, para la inversión extranjera, para un turista que hubiera venido aquí, sale en carrera. Decía, no, aquí es un chorro de ladrones lo que hay en este país. Bueno, Y eso que, Pero días y eso que posteriores- editó la cantidad de ejemplos. días era más, posteriores, era más. no me acuerdo el mes que fue, pero se acuerdan de aquella cadena en donde él se le viene encima a los medios de comunicación y les dice que los medios de comunicación le hacen un daño terrible a este país, que cualquiera extraterrestre llega al país y diría que estamos en el peor país del mundo. Ya se le había adelantado el presidente en los 100 días con una visión parecida. Y después de que se le viene encima a los medios de comunicación, sale en el MISIT una ley. Antes del MISIT, toda aquella campaña que hubo también contra los medios, que el periódico La Extra sacó una campaña tremenda. La presidenta del PAC, Sí, diciendo claro. que había que boicotear a los medios, la anterior. Tremenda campaña contra la ley Mordaza, como la cierto, llamaron. cierto. No, Bueno, ya son 3 ataques. Bueno, pero yo personalmente no creo que todos esos efectos hayan sido coordinados. No creo que... No, son espontáneos. Perdón, yo no veo al gobierno articulando para hacer eso. Me No, parece no, que son se dieron espontáneos. todos a tontas y a locas como se han dado muchas cosas. Peor todavía. Pero al final de cuentas mucha gente podría pensar que se están articulando. Vamos por partes. Suspiraste mucho. Vamos por partes. Puede ser importante, y aquí yo sé que... Vamos a ver, puede ser importante, y esto lo hicieron don Oscar Arias, lo hizo la misma doña Laura, lo han hecho en diferentes formas, mandatarios, don Abel Pacheco. Acordémonos de que cada uno señaló en algún momento que los medios de comunicación, digamos, estaban desbalanceados. ¿Verdad? Que está bien que no me pongan... Fue don Abel el que se quejó, Sí. perdóname, Gustavo, No, pero y que don yo Oscar recuerdo- también. Don Oscar también se quejó. Don Oscar Sí, también pero se eso quejó. es diferente. Don Abel se peleó. No, Y doña don- Laura sí. aceptó al final y que doña Laura habían con la hecho un mal Nación manejo. y uno tributario. Exactamente. Pero don Oscar los manejó, perdón, y no soy en general arista, pero lo manejó con mucho tacto. En general no, pero en particular sí. No, Está aquí salvo el estoy apellido, bromeando. Ok. Pero vamos a ver. Digamos que es políticamente válido que en un pulso en donde mi principal auditoría ciudadana está desde el punto de vista de los medios, es válido que un mandatario o mandataria, digamos, toque esos temas. Digamos que hasta ahí uno entiende que hay un pulso en donde le diga a los medios un mensaje de, mira, Pero los no toreas. me ayudes, pero no me hagas daño. Digamos que es un pulso que se da naturalmente. Sí, es una hasta ahí es fricción- es una entendible. fricción con el poder. Muy distinto lo que hizo doña Katia Martín, ¿verdad? De enfrentarse directamente a los medios y señalarlo de esa forma. Ahí eso estamos hablando. Y pedir sabotaje. Y pedir sabotaje. Ya estamos hablando de espontaneidades al máximo nivel y de descoordinación. Pero de- aquel mal pensado por ese es el plan A y el plan B fue la ley Mordaza. Claro, lo que pasa decir, es alguien. que, y aquí va lo siguiente, un grupo que llega al poder donde no tiene líneas de trabajo
homogéneas como partido político, un grupo que llega amalgamado por la sorpresa, un grupo que no tiene una coordinación general, un grupo que no tiene operadores políticos de experiencia, un grupo político que no tiene un director de orquesta, alias Ministerio de la Presidencia, con líneas y voltaje fuerte de un lado al otro, un Rolando Laclé, un Danilo Chaverri, un Rodrigo Arias, peso pesado, que lo que dice el presidente se cumple o se cumple, ¿verdad? Que no está dedicado a muchos temas, sino que está dedicado en todos, en la medida posible. Entonces, nada más, perdón un momento. Entonces uno entiende exabruptos como lo que sucedió con doña Katia, uno entiende exabruptos como lo que sucedió con el misil. No fue el gobierno. De acuerdo. Pero nuevamente, entonces eso lo que te deja ver es que hay división entre gobierno y partido, que es lo que veníamos señalando. O sea, esto es una réplica más de un cisma que ya estaba. Pero hay división inclusive gobierno-gobierno. O sea, de acuerdo. No hay. De acuerdo. Pero ojo que en tema de libertad de prensa, lo que quiero decir, perdón, es que hubo coincidencia. La casualidad espontánea de la presidenta con lo que ha señalado algún sector del gobierno y que casualmente se refleja en la ley Mordaza. Es decir, uno podría especular, y estoy especulando, espero equivocarme, pero quiero decir, pero entonces uno tiene que, entonces, ante esa ausencia de elementos de juicio, uno empieza a interpretar y, bueno, y la mente se entretiene, ¿verdad?, haciendo esos vínculos. Metas, sueños, imágenes del futuro. Llámalos como quieras. Pueden tener cualquier forma, tamaño o color. Pueden parecer descabellados y a veces hasta nacen silenciosamente. Pero si no los cumplís, se quedan en buenas intenciones. Con cada gota de sudor se van haciendo fuertes, a tal punto que son capaces de hacer retumbar al mundo entero. Cada uno es diferente, pero lo que no cambia es la sensación cuando por fin los podés alcanzar. Lo único que tenés que hacer es ir tras ellos. Con el BAC pasa de querer a poder. Vinomundo es un lugar creado para fomentar y cultivar la cultura del vino. Nuestra gastronomía se define como fusión mediterránea. Es un sitio único en el país, el cual posee la infraestructura que asemeja la arquitectura clásica europea. Vinomundo cuenta con varios ambientes para disfrutar: restaurante, 2 cavas, bar y salones de eventos. Vinomundo, donde el vino se toma con el alma. Para información y reservaciones puede llamar al teléfono 2249-4715. Recuerde que antes de construir o remodelar debe solicitar la disponibilidad de agua y los derechos del nuevo servicio en las oficinas de AIA. De lo contrario, usted está incurriendo en una conexión ilegal y se expone a multas y sanciones económicas y de cárcel. Usted no debe pagar a ningún funcionario público o personas ajenas a la institución. Denuncie estas situaciones de forma confidencial a la línea 229-60762. Un mensaje de Acueductos y Alcantarillados. El agua es vida, cuidémosla. Restaurante Doménico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera.
Tertulias de la Cava, un espacio oportuno para intercambiar con los principales actores sociopolíticos de la vida nacional, en el que usted podrá oír, compartir, discernir y proponer ideas. Un espacio de política con P mayúscula, en el que el respeto a la divergencia de pensamientos es el mejor momento para encontrar puntos de encuentro. Los martes, en el Club Unión, a las 7 de la noche. Para reservar su espacio puede llamar al 2257-1555, abierto al público en general. Sea usted parte de las soluciones en Tertulias de la Cava. Ahora, el gobierno se comprometió, o el presidente se comprometió aquel 8 de mayo a hacer cambios en su gabinete si encontraba que algunos no funcionaban, Vladimir. Si yo les pregunto a ustedes qué ministro hay que cambiar, yo creo que, y de todos a la vez decimos el nombre, todos diríamos que el ministro de la Presidencia. Yo sí siento que hay actores que tienen ese brazo político. Te pongo el caso del diputado Morales Zapata. Podría ser un excelente ministro de Presidencia. Pero en esa división que hay de partido... No, pero en esa división que hay de partido, a lo interno, hay un sector dirigido o jefiado o liderado por Otón Solís que le imposibilita al presidente tomar esa decisión. ¿Vos ves alguna posibilidad? Bueno, ¿y qué cambios se imaginan ustedes? O sea, en el escenario... ¿Cuántos quitaría? ¿Cuántos son los ministros? Por ley son 17, pero doña Laura tuvo como 25, ahora no sé cuántos hay, pero... En el escenario del ministro de la Presidencia, yo estaría de acuerdo también en que Víctor Morales podría ser un mejor ministro. Y le podría salvar la tanda del gobierno. Y lo está haciendo. Y que no sería un obstáculo Otón Solís, porque es el mismo obstáculo que tiene ahora. Okay. Eso no tiene ningún problema y está dentro del mismo paraguas. Y además no va a negociar con Otón, va a negociar con el resto de la Asamblea Legislativa, en lo cual Víctor Morales ha demostrado capacidad, sensibilidad, inteligencia, tacto político, y yo creo que ese debería ser un cambio. Lo que pasa es que también es un cuadro muy importante dentro de la Asamblea Legislativa, que entonces hay que valorar qué es más importante, tenerlo adentro o tenerlo afuera. A falta de un ministro de la Presidencia. Pero con una fracción de 13, no sería más valorable tenerlo como ministro de la Presidencia. Una fracción de 13... Para mí, yo creo que hay que hacer un cambio parecido. Perdón, en términos prácticos, el diputado Morales Zapata es el que maneja las relaciones con la Asamblea. ¿Para qué va a perder un buen diputado para traérselo con todos los pleitos de la presidencia, del Ministerio de la Presidencia, si ya el trabajo más difícil de articulación política en la Asamblea lo hace de hecho y lo ha hecho desde el puro inicio? Por eso es que tenían un viceministro light o secundario. ¿Y por qué creen que no les importa, que no le ha importado sustituirlo? ¿Dónde mandan a Homero? No, pero en varios aspectos de carácter público el diputado Zapata ha jugado un papel más de presencia ministerial que de diputado. Así es. Pero cuidado, porque el viceministro de la Presidencia anterior, don Daniel Soley, precisamente cubría las falencias de su ministro de la Presidencia en la Asamblea Legislativa. Entonces ese más bien era el punto de tensión más fuerte, aventuró demasiado, sin un padrinazgo político suficientemente fuerte para llevar esa relación tan tensa de la Asamblea Legislativa, golpeando la puerta constantemente. En las reuniones, yo los invito, en las reuniones fundamentales de la... Melvin era mejor Soley como ministro. Y se come no se habla. Melvin. Claro. Pero perdón, Gustavo, en las reuniones, los invito a que piensen esto, en las reuniones fundamentales con las grandes autoridades y actores políticos, siempre ha estado don Víctor Hugo Morales Zapata, siempre está. En todas ha estado. Y no estaba el viceministro Soley. Pero eso okay. Incluso en algunas no ha estado el ministro Jiménez. Bueno. Entonces, a mí, que me encanta ver lo real y no la parte nominal. Por eso cuando usted decía que el viceministro y el ministro, me da lo mismo, honestamente. El tema práctico es el nivel de confianza. La persona que mejor le lee el guión del presidente, incluso para mí no es el ministro Jiménez, es don Víctor Hugo Morales Zapata. Pero ¿se lo leerá o se lo establecerá? Son dos cosas diferentes. Son cosas diferentes. Ahora, voy a esto. Pasa lo que pasa con la ley Mordaza. Hay una entrevista que le hacen al presidente y se me para el pelo con la respuesta del presidente. Dice que esa ley va a tener el visto bueno hasta que llegue de presidencia, hasta que llegue a casa presidencial, sea vista por sus abogados y avalada por la presidencia. O sea, no los 23 abogados. Entonces, ¿de qué sirve tener un ministro, director de sector en el MINCIT, con viceministros y abogados? Hay una separación del presidente torpe
en relación a lo que es el Ejecutivo. Usted no puede separar al Ministerio como diciendo, no, ellos hacen allá, pero el gobierno es esto. La casa de cristal es el gobierno, nada más lo que hay ahí. Perdona, pero es que seguimos sobrecargando al presidente, es que no puede ser posible. No, él dice que se sobrecarga. Bueno, pero es que y volvemos al punto, tenemos que ser claros. ¿Por qué es que se sobrecarga? Por eso, si es competencia de MISID, guste o no guste, es competencia de MISID, punto. Debe articularlo, me explico, probablemente con don Boris para el tema de libertad de prensa, o no sé, articular un discurso, mensajes clave para la defensa. Pero ahí no sabía, el presidente decía que no sabía nada. No, el problema de la prensa no es un problema de mandos medios. El problema de la relación de la prensa, del Poder Ejecutivo, claro, con la ministro prensa de la presidencia, es de presidente y ministro de la ¿Y presidencia. entonces para qué tiene la ministra? ¿Cuál ministra? Al MISID, que es la jerarca. Porque ahí pero tienen esa es que- la parte técnica. No, Esa es la parte técnica. Jurídicamente, ustedes hablaron al principio del tema de las leyes y lo Poder formal, Ejecutivo, le toca. Poder Ejecutivo se compone por el presidente y los ministros. Para este caso puede ser ministro de la presidencia, ministro de MISID y presidente, pero a ese nivel. Nunca a un nivel donde el presidente se dice diciendo que eso es un proyecto que lo tiene el ministerio por allá, que él no lo conoce, y de pronto también da una declaración diciendo que han quitado de la propuesta que tienen la parte de sanciones. Entonces, ¿para qué una ley? Bueno, ¿Qué es lo que le pedía la Contraloría? se nos va el tiempo. ¿Y qué podemos imaginar en el discurso del 1 de mayo? Que hay políticas incrementales, pero eso se da sin necesidad de tener presidente. Todos los ministros siguen trabajando, los ministerios, perdón. ¿Qué podría resaltar el presidente de este Yo no sé programa? qué va a resaltar. Lo que yo sí creo es que él tiene que dar respuesta en ese 1 de mayo a los 34 problemas que presentó en el 100 días. Él tiene que decir, en este transcurso del resto de los 100 días a hoy, de estos 34 problemas hemos resuelto esto de esta forma. Había como 4 que ya estaban resueltos, que no existían. Bueno, también tiene que decir. Ya va ganando, y ya solo le quedan 29. Empezó con 4 a favor. No, lo que dice don Vladimir, en el tema de construir, todo gobierno tiene que construir una historia. Este gobierno ha sido pésimo construyendo su propia historia de cambio. No obstante, es evidente en el guión que va a tomar esos 34 puntos, que decía que estaba muy mal, y va a decir que durante todos estos meses ha hecho medidas concretas para modificar y argumentar cambios. Me han O sea, dicho aquí Va a decir que no lo han dejado gobernar. y va a decir exactamente que algunos grupos no lo dejan gobernar y la prensa, yo estoy seguro que un poquito la va a volver a mandar ahí, digamos, el mensaje indirecto, pero por supuesto, él tiene, no sé, es especulativo, pero lo que tiene que decir es cuál ha sido el cambio y ver, por sobre todo, no es que lo diga, es que la gente se lo crea y que haya realmente elementos pero puede que sí objetivos. se esté percibiendo un cambio, Ajá, pero negativo. con un 10% de desempleo. Puede ser que sí sea un gobierno de cambio, pero de un cambio negativo. La gente espera Hay un una cambio. cosa interesante que es que el desempleo ha crecido en el gobierno PAC. Ya ha crecido el desempleo, 1.3. ya ha crecido el desempleo de mujeres, lo cual es más grave, porque en Costa Rica las mujeres que están incorporadas a la producción significan casi el 30% de la mano de obra y el 50% de ellas son cabeza de familia, es decir, que mantienen hogares aun cuando tienen esposo o compañero. Si crece el desempleo de las mujeres, estamos amenazando familias completas, Y porque presiona la ahí pobreza. pueden ir mujeres que no tienen compañero o esposo y mujeres que son jefes de familia. Si el desempleo es de jefes de familia mujeres, esto es una revolución social. Yo decía un día de estos, que con todo lo doloroso que fue lo del Germanwings, el avión este que se estrelló, que yo siento que el presidente se fue a orinar. El piloto se fue a orinar. Y no ha vuelto. Se quedó leyendo el New York Times, seguro, ahí. En clase Cuando ejecutiva. quiso entrar a la cabina, los copilotos no lo dejan entrar. ¿Y quiénes son los Y copilotos? da la impresión de que va en caída libre. Un minuto para cada uno. No sé cuál es la percepción de ustedes, pero ¿qué esperaríamos del señor? Gustavo, ¿quiénes serían los copilotos? Un Diría- minuto. La moraleja o la historia de Claudio. Vamos a ver, yo no sé qué es lo que va a decir el 1 de mayo, yo no sé qué es lo que va a suceder en el segundo año, pero sí veo líneas, por ejemplo, en empleo con una estrategia que diseñaron, vamos a ver si la pueden operacionalizar, hay que ver si la pueden operacionalizar, tienen un problema serio No lo han hecho. y probablemente tienen que trabajarlo. El tema de combate a la pobreza me parece que es un tema de articulación interinstitucional interesante, novedoso, aunque sea traído donde sea, durante Costa Rica durante los 50, 60 y 70 también se copió de afuera, eso no es problema. El tema es si va a resolver o no los problemas nacionales, ese es uno. Dos, hay un tema que
está pasando bajo la sombra o en la sombra, que es el tema de economía social solidaria. ¿Qué es eso? Y ese es el Eso tema... no aparece en ningún lado, lo busqué, ni en Wikipedia apareció eso. Ok. Eso suena bonito eso. Eso es lo que está sucediendo en la Asamblea Legislativa ya con una comisión. Esos son los 8 o 11 diputados que fueron pagados por un viaje a España. Eso es varios trabajos que se han hecho, donde está trabajando también el Banco Popular, capacitando en el tema. Eso es movimiento cooperativo, eso es otra dimensión. Ahí es donde yo veo una línea por debajo que va sucediendo en el gobierno. Okay, ahí sí, ya te la leí. Hay entonces, una intencionalidad en eso. Claro, entonces sí veo, digamos, rescate de alguna labor por ahí, de lo que se esté haciendo, que evidentemente, y el tema de Banco Central, sin duda alguna, la estabilidad económica es una. Pero en ese caso de pobreza hay una funcionaria de gobierno que se oculta, que es Amparo Pacheco, que es la que ha venido coordinando el problema de pobreza en gobiernos anteriores. Se lo sabe, y memoria. Tenía un inventario de toda la situación de las instituciones, los presupuestos, Y ocupaba todo, el músculo político para poder llevarlo a cabo. Y en este momento ella lo está haciendo junto con Elena Chacón, me parece que eso. Esa era la que quería sacar don Otón Solís. Doña Elena. Sí. Que le mandó al Cuidado diputado si Morales no termi- Zapata, se cuidado si equivocó, no termina salvando pensando un que era el parte ministro importante del del gobierno. Trabajo y le mandó un mensaje que Pero, diga pero Ella fue viceministra. Pues bueno, en la época. en la parte económica, mi aplauso para el presidente del Banco Central, ojalá que siga siendo responsable en la parte de contención de la inflación. Sin embargo, el déficit fiscal, la irresponsabilidad fiscal que ha demostrado este gobierno va a seguir presionando. Por supuesto que el discurso del 1 de mayo va a ser pidiendo más impuestos, diciendo todos los pretextos de que las calificadoras de riesgos... Bueno, le dieron 18 meses cuando él más bien iba a esperarse 18 meses. Pero le pusieron la pistola en la sien. Quiero decir, hay que llamar la atención de que esa parte económica virtuosa de la inflación, ese déficit fiscal va a terminar presionando esa inflación porque el gobierno va a tener que financiarse deficitariamente y eso es algo que no se está viendo. El aprendizaje es caro. Exactamente. En política exterior yo espero que sea mucho más fuerte y vehemente y consistente con la tradición costarricense de defensa y deje coquetear con el ALBA, porque sí estoy convencido que el corazón de este gobierno, de verdad que el corazón lo tiene bien a la izquierda y la izquierda la tiene muy en el ALBA, y entonces nos quejamos de la ley Mordaza y todo, pero no identificamos el origen ideológico de todas esas amenazas a la libertad de prensa. Así es que esos son, hay elementos positivos, sigo insistiendo. Yo quisiera, digamos, evidentemente lo político es un fracaso, pero en la parte económica hay cosas buenas, hay cosas preocupantes. Pero si no resuelve, y termino con esto, si no resuelve el desempleo, de nada sirve. Si no resuelve el desempleo, no resuelve el tema de la pobreza. Y ese es finalmente el mayor reto de este país. Y digamos lo que digamos, con torpezas políticas o no, si no resuelve esos dos, al país le va a ir mal, y esa es mi conclusión. Bueno, gracias a los tres, ha sido un placer tenerlos. Espero que ustedes lo hayan disfrutado del programa, Biopolítica con P mayúscula. Este programa lo puede volver a ver el próximo martes, mañana martes a las 6 de la mañana o a las 2 de la tarde. En YouTube lo vamos a tener ya para el miércoles. Un abrazo a la distancia y no se despegue de la política con P mayúscula. Nos quedamos en Andes.